Sí. Entonces, vamos aquí a comenzar. Bueno, buenas noches. Espero que todos estén bien, que le estén pasando bien en este día tan frío. Entonces, el tema de hoy es un tema muy simple de tratar, pero importante, porque vamos a hablar de cómo preparar y gestionar el día antes de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que recordar? Lo que uno tiene que recordar es que el día de la semana de la competencia es una semana de descarga, es una semana donde uno viene entrenando cada día progresivamente menos, el lunes un poco, el martes menos, el miércoles menos y así sucesivamente hasta llegar el día sábado. Entonces, hoy vamos a hablar de ese día sábado. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda el día antes de la competencia es que este día sea muy ligero, sea un día más recuperativo, sea un día de poco entrenamiento, y lo mejor es haberlo tenido todo planificado en una semana que se llama semana de afinamiento, semana de descarga. Entonces, a nivel de entrenamiento, esto es totalmente ligero, totalmente recuperador, y en poca cantidad. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y es bueno hacer un programa de fuerza o de core? O no, en este caso, este día, lo más que uno hace es un trabajo ligero aeróbico donde no se canse mucho el cuerpo y no se comprometa mucho la estructura en muscular. Y lo otro importante es que en cuanto a movilidad, uno o bien no la hace o bien sí la hace. Eso queda a criterio de la persona. A veces moverse un poco. Movilidad tiene que ver con lo que es movimientos articulares que realiza el atleta para, digamos que, aceitar sus articulaciones. Entonces, esto puedes hacer, o bien lo tenés como has venido. La idea es que cada día, en esta semana de afinamiento, vaya subiendo la cantidad de movilidad, y el día antes, o bien haces un poquito, o bien no haces nada. En cuanto a la flexibilidad, sí es recomendable hacer flexibilidad la semana, perdón, el día antes de competir, y No, ven que usted no hace caso. ese día lo que uno busca es que es lo más alto en flexibilidad. O sea, ese día hace uno la mayor cantidad de flexibilidad durante esta semana de afinamiento. Entonces, tenemos claro que flexibilidad sí, movilidad si se quiere, y fuerza y core no se hace de trabajo. Ahora en sueño. Entonces, lo importante es dormir por lo menos unas 9 horas. Ahora, el problema que tienen los atletas es que uno, por la ansiedad, usualmente no duerme mucho, pero lo más aconsejable es dormir unas 9 horas. Otra cosa importante es tener muchas horas de oscuridad. Por eso, si usted va a competir a mediodía o va a competir a media mañana, no es bueno acostarse tarde. Lo bueno es que usted aproveche la mayor cantidad de horas oscuras para que la melatonina se segregue y esa melatonina trabaje en la recuperación de todo el organismo. Yo tengo aquí un esquema para que ustedes lo vean sobre lo que son el sueño. Y estamos hablando de que hay diferentes fases del sueño. Está la fase 1, que es la fase NOR, que es cuando uno está quedándose como dormido. Eso que uno comienza como a bostezar, a quererse dormir, pero no se duerme. Después entra la segunda fase, que es un sueño ligero. Entonces, en algunos de los casos, el problema que tienen los atletas es que pasan mucho tiempo en sueño ligero. ¿Por qué? Porque están nerviosos por la competencia del día siguiente. Pero hay que tratar de buscar llegar a la fase 3, que es la fase de sueño profundo, que es donde comienza a darse la recuperación. Este sueño profundo es importante inducirlo y está más que estudiado y más que investigado que lo que hay que buscar es una buena secreción de melatonina para que se induzca al organismo a este tipo de sueños, fase 3, sueño profundo, y la melatonina, como ya les dije, se genera cuando no hay ondas cerca, o sea, no un celular cerca, no se puede dormir con un celular, o bien no hay ningún tipo de luz, ya sea luz blanca o luz amarilla.
Y después de la fase 3 viene la fase 4, que se llama la fase NOR, que aquí ocurre unos movimientos oculares rápidos, pero en esta fase, en la fase 2 y 3, es donde realmente ocurre la recuperación. Si nos vamos a explicar un poco mejor, quiero que vean la gráfica de la derecha. Antes quiero decir que después de la fase 4, lo que pasa es que uno ligeramente se despierta. Entonces hay ciclos donde uno casi se está despertando. Usualmente los estudios han demostrado que los ciclos rondan más o menos en 45 minutos para llegar al sueño profundo y 45 para ir saliendo, y se llega a un momento en que en la parte superior de esos segundos, 45 minutos, uno sueña e inmediatamente otra vez llega a la fase 1, 2, 3 y 4. Y entonces es como una ondulación. Para tener un poco más claro qué es lo que uno busca, si estamos hablando de ondas cerebrales, porque el cuerpo lo que necesita es hacer una descarga eléctrica, tenemos las ondas beta. Si lo ven ustedes ahí, son de 14 a 21 ciclos por segundo, o sea, va es unas ondas muy rápidas. En este estamos totalmente alertas, cuando uno está despierto, cuando uno está trabajando, cuando uno está entrenando, cuando uno está leyendo, viendo tele o caminando. La alfa, ya las ondas cerebrales bajan de 7 a 14, ya no son de 14 a 21, sino de 7 a 14, y es el estado de relajación. Es un estado muy importante, alfa, para que usted visualice la competencia, para que usted se concentre, piense lo que tiene que hacer, sienta qué es lo que va a hacer en la competencia, recapacite, analice. Es un estado alfa de análisis estilo meditativo. Después está de 7 a 4 ciclos por segundo, vean que va haciendo cada vez más lento, que es una fase ideal para conectarse con el ser interior. Es cuando uno está lo más tranquilo posible y está como desconectado del medio ambiente. No está totalmente dormido, pero está totalmente desconectado del medio ambiente. Y estas son fases muy importantes porque aquí comienza el descanso del cuerpo. Y cuando llegas a la delta, que es ciclos de 0 a 4 por segundo, es donde comienza la recuperación profunda. Por eso es muy importante que cuando usted vaya a dormir se relaje totalmente y busque llegar a ese estado delta, donde está el sueño reparador, el sueño profundo. Cuando hablamos sueño reparador, no es sueño que descansa, es sueño que repara todo lo que es el sistema nervioso, lo que son los órganos internos. Es un sistema donde uno recupera el cuerpo. Si lo vemos más abajo, aquí vemos lo mismo, que son las ondas cerebrales, donde se dice que hay un sueño ligero, que es la etapa 2. La etapa anterior a ese sueño ligero es como ese aperezamiento que tiene uno, que es la etapa 1. Es donde uno está como ligeramente aperezado. La etapa 2 es ya con más sueño, por ende las ondas cerebrales se van poniendo más lento. La etapa 3 es sueño profundo, igual que la etapa 4. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque es importante que usted, el día antes de la competencia, si no se puede dormir, comience a relajar, comience a hacer respiraciones lentas y profundas, y cada respiración lenta y profunda lo que hace es poner las ondas cerebrales más lento. Y ahí comienza una fase de descanso y una fase de recuperación. Entonces es importante tomarlo en cuenta cuando hablamos en este punto del sueño y sus consideraciones. El masaje no se hace, no hay ningún tipo de quiropraxia, no hay masaje. La alimentación siempre sigue, es el último día donde uno se carga bastante de carbohidratos, donde la ingesta de carbohidratos es muy, muy importante. Y es otro día también, es el día antes de la competencia, donde uno se hidrata bastante. La hidratación juega un rol muy importante y usualmente es con alta cantidad, es una bebida con alta cantidad de carbohidratos. ¿Qué es lo que se recomienda en cuanto a los implementos? Lo que se recomienda es tener una lista previa de todo lo que usted va a necesitar. Entonces, el día sábado, el día antes de la competencia, es aconsejable tener un maletín y ahí echas todas las cosas, ahí echas absolutamente todo lo que vas a necesitar el día de la competencia, para que usted se levante del hotel o de su casa y se vaya
con todo totalmente listo y no tenga que pensar si lo echó o no lo echó, si le falta o no le falta. Ahí está su hidratante, ahí están sus geles, ahí está su uniforme, ahí está sus zapatillas si es que vas a correr, o su casco si vas en ciclismo, y ahí vas todo el indumentario, su pantaloneta, sus anteojos, su gorra si vas a nadar. Entonces, en ese maletín tenés absolutamente todo. ¿Okay? Y en la logística depende mucho de la competencia. Aquí, en esta parte de consideraciones a tomar, si hablamos de una alimentación, es importante que este día que uno va a ingerir sea básicamente de carbohidratos. Y es recomendable también que este día usted desayune lo mismo o muy similar a lo que va a desayunar durante la competencia. O sea, es como un entrenamiento al desayuno. O sea, la idea es que usted, antes del día de competencia, el día anterior, desayune algo muy similar a lo que usted va a desayunar el día de la competencia para que sepa exactamente si eso le puede caer bien, si se siente bien desayunando esa parte o no. ¿Ok? Entonces, usted hace desayuno como prueba. La hidratación, se dice que puedes hidratarte de 2 a 12 litros de agua. Lo importante es que la orina sea clara. Que la orina sea clara, eso indica que usted está bien hidratado y que el agua es muy importante, el líquido es muy importante porque lo que hace es limpiar el organismo. Lo que hace es evacuar todas las toxinas e irlas eliminando por medio de la orina y eso hace que su cuerpo esté menos intoxicado, por ende menos cansado, por ende va a rendir mejor. Entonces es bueno hidratarse con unos 2, 2,5 litros de agua, depende del tamaño de la persona, de su estatura y de su biología. Personas grandes ocupan más hidratación, personas más pequeñas menos. Y en cuanto al hidratante, puedes ingerir de 1 litro a 1,5 litros de hidratante. Ya hablamos sobre la logística, lo bueno, ya hablamos sobre lo que es todo lo que es dormir y las ondas cerebrales. Lo importante es que usted duerma cerca de la salida para que no tenga que desplazarse mucho, o bien, si tiene que desplazarse, que busque un parqueo que quede cerca, lo más cerca de la salida posible. En cuanto a la dosificación, es importante tener por escrito cuánto usted va a dosificar. Usualmente, una competencia se corre con sprint negativo. ¿Qué significa sprint negativo? Que usted sale ligeramente moderado y va aumentando su ritmo, sobre todo aquellas competencias que son muy largas. Uno hace de sprint negativo en la dosificación de la intensidad. Eso quiere decir que usted va aumentando su ritmo y no es que cada minuto va aumentando su ritmo, no que usted, si la competencia es de 2 horas, usted dice, bueno, en la primera hora va ligeramente moderado, de la hora a la hora 30 aprovecho un poco más y trato de dar un mejor esfuerzo y la última hora voy lo más rápido posible. Eso se llama split negativo. Se puede hacer así o si tienes una competencia mucho más corta, pues haces un split negativo disminuyendo las horas. En cuanto al equipamiento, como les dije, hay que revisar absolutamente que todo esté en buen estado, que todo lo que tú llevas, los implementos que llevas a la competencia, que todos funcionen muy bien y que ese equipamiento, si hay alguna falla, usted lo puede cambiar. Otra cosa importante es, voy a bajarle aquí. ¿Sí? Otra cosa importante es las experiencias previas. Si ustedes ven, los grandes atletas siempre tienen una bitácora de sus competencias. ¿Qué significa una bitácora de sus competencias? Que ellos tienen por escrito cómo les fue. Nosotros tenemos un log, o no sé cómo se dice en español, que es como un control de entrenamiento donde cada atleta pone, es un Excel, donde está una competencia, otra competencia, otra competencia, entonces ahí dice lugar de competencia, entonces tenés en un mismo documento 10, 20, 30, 40 competencias escritas. La primera línea es el lugar de competencia, la segunda es la fecha, la tercera es la hora, y así sucesivamente. La intensidad, qué te pasó, te caíste, no te caíste, cómo te fue, las sensaciones que tuviste. Entonces tenés una serie de preguntas. En eso en eso como ya se me olvidó la palabra en español, en eso consiste, perdón, lo que es
un control de entrenamiento donde usted lo que hace es responder esas preguntas y como lo tiene en un mismo documento, que nuestra recomendación es que utilice un documento de Excel, pues va a tener competencias, va a tener todo su historial. De tal manera que si usted repite una competencia en el mismo lugar, va a poder analizar qué fue lo que escribió y cómo le fue anteriormente. Entonces uno debe llevar ese control de entrenamiento, tanto de todas las competencias que revisa y también en ese mismo control de entrenamiento puedes ver competencias que realizaste en el mismo lugar. Y eso es importantísimo porque eso hace que uno recurra a menos errores, que sea más asertivo a la hora de competir y sobre todo que se gestione mejor la distribución del esfuerzo durante la competencia. Ejemplo, hay gente que me dice, bueno, se me acabó la hidratación antes de lo que pensé. Entonces yo digo, apúntelo en su control de entrenamiento para que la próxima vez que hace el mismo evento lleve un poco más de hidratación, se fije cuánto llevó en este primer evento y en el segundo para que lleve un poco más, y así sucesivamente. Es importante también recordar los puntos de biomecánicos, o sea, que yo debo tomar en cuenta a la hora de competir. Por ejemplo, si yo soy un nadador, es muy importante en el estilo libre, si yo nado libre, hacer el remate, que es la parte final de la brazada. Entonces uno dice, bueno, en esta competencia, en la parte biomecánica, debo acordarme muy bien de hacer el remate fuerte en la brazada en estilo libre o hacer una brazada larga. O si voy a correr, llevar una pisada donde no esté golpeando mucho mi pie contra el asfalto. O si voy en bicicleta, no encorvar la espalda porque eso me contrae no solo los pulmones, sino que me va a gestionar un posible dolor o contracción en la parte baja de mi espalda. Y después lo importante es la estrategia a seguir. O sea, la estrategia, uno decir, bueno, yo tengo esta parte de estrategia se llama mapas mentales que uno debería, si es una estrategia, tener diferentes opciones. Bueno, si me voy solo, voy a hacer esto, o si voy muy fuerte, voy a hacer esto, o si voy en un grupo, voy a hacer esto, si hace mucho calor, hace esto, si hace mucho frío, hago esto, si la topografía es muy dura, hago esto. Y así tener una estrategia a seguir de tal manera que no le sorprenda a usted la topografía, ni la intensidad, ni la climatología de la competencia, sino que usted tenga ya diferentes opciones a la hora de competir. El tema de hoy es un tema bastante corto. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto comenzamos en la sección de preguntas. Yo voy a parar aquí la grabación y para subirla a nuestro